Buenas tardes. ¿Me oyen bien? Nos saludamos unos a otros. Gracias por estar aquí juntos de la palabra de Dios. Y hoy, a pesar de la lluvia, estamos aquí. También vuelve a hacer frío, ¿verdad? Pero yo arreglé todo, ropa de invierno, pero hace frío otra vez. Hoy es día de Academia Bíblica. ¿Hoy qué libro nos toca? Nehemías. Vamos a comprobar cuántas veces hemos leído. Una vez. Los que han leído una vez. Gracias. ¿Y más de 2 veces? Muy bien, gracias. Es un gran privilegio tener este curso de academia por los libros una vez al mes. Y cuanto más preparamos, podemos tener más beneficio, más provecho. Personalmente, preparando este curso me da más provecho. Entonces, empezamos con oración. Dios del amor, gracias por permitirnos estar en tu iglesia. Aún somos débiles, tenemos este privilegio de poder estar en la iglesia. Así que confiando en tu guía, estamos reunidos. Haznos obedientes no solamente de tu palabra. Hoy estamos reunidos para aprender tu palabra. Danos el corazón dispuesto y el entendimiento. Confiando en tu enseñanza, dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Primero vamos a abrir la Biblia. Nehemías. Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 5. Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 5. Leamos juntos. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital de reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Hasta aquí. El mes pasado aprendimos Esdras. Este mes, Nehemías. Es un libro de historia. Aquí menciona los hombres, sus nombres y lugares, también los años. Es una historia en esta tierra. Cuando era de Persia. Por eso estamos tratando un libro de historia. Vamos a ver otra vez
la estructura del Antiguo Testamento. Antiguo Testamento, ¿cuántos libros? 39. Podemos dividir en 3. Primero, historia, 17. Luego, 5 libros poéticos y 17, profecía. Y 17 libros de la historia se divide como 5 Pentateucos de Moisés. Y luego 9 y luego 3. Profecía también 5, 9, 3. Pero este 9 y 3 se divide por cautiverio de Babilonia. Babilonia. Aquí, entre la historia, 3 libros que fue escrito después de cautiverio son Esdras, Nehemías y Esther. Y 3 profecías después de cautiverio son, el mes, hace 3 meses, Ageo, Zacarías y último, Malaquías. Primero aprendimos Ageo y después Zacarías. El mes pasado, Esdras. Este mes, Nehemías. Por eso, si sabemos esta estructura, podemos entender qué está hablando. Por eso, en Esdras, en el libro de Esdras, como el mes pasado aprendimos, sale Ageo y Zacarías. Hoy vamos a ver Nehemías. Y el próximo mes, Esther. Y también para comprender la historia, vamos a ver. Israel, sobre todo Judá Sur, fue destruido. Por 3 veces como fueron llevados. Primero, antes de Cristo, el año 606, es primer cautiverio. En este momento fue llevado. ¿Quién? Daniel. Y luego, segunda vez, 597, segunda vez. En ese momento, profeta Ezequiel fue llevado. Por último, tercera vez. Casi todos los judíos fueron llevados. En ese momento hubo Jeremías. Jeremías no fue llevado, pero en esa etapa obró Jeremías. También cada etapa había rey de Israel, como Joacim, Joaquín, Sedequías. Y luego, según la profecía de Jeremías, Israel regresó a su tierra cumpliendo 70 años. Por eso, primero, también su regreso también son tres veces. Primero, por Zorobabel.
por Zorobabel. En la época de Zorobabel, por rey de Persia, Ciro, por su orden, Israel pudo regresar los voluntarios. Y por Zorobabel empezó a reconstruir el templo. Pero hubo muchos obstáculos, mucha persecución. Eso muy atrasado. Pero al final, por eso esa obra fue parada. Por eso Dios envió los profetas Ageo y Zacarías. Pues al final, el año 516 se completó templo. Y luego, después de completar ese templo, pero pasando el tiempo, el pueblo, su fe se ha caído. Por eso, como el mes pasado aprendimos, en segunda vez, Esdras volvió. ¿Cuánto? 458. Este año puede variar unos años, ¿no? Por eso Esdras volvió y empezó la reforma religiosa. Este momento, para reedificar el templo, hubo la orden de rey persa Darío. Y esta vez, para regreso de Esdras, hubo Artajerjes, ¿no? Son los reyes persas. Y luego, el mes pasado hasta aquí aprendimos. Esta vez, tercero regreso por Nehemías. En este momento también Artajerjes, el mismo rey, permitió su regreso. Sería. Cuando volvió Zorobabel, hizo construcción del templo. Cuando regresó Esdras, hubo reforma de la fe. Cuando regresó Nehemías, hubo construcción de la ciudad de Jerusalén. Cada retorno tiene su acontecimiento. Esa es la historia real hecha. Toda esta historia se realizó según la voluntad de Dios. Los hombres del mundo también saben esa historia. Ellos recordarán los reyes de Israel, reyes de Persia, pero aprovechando los reyes del mundo, Dios también levantó los hombres de fe. Los hombres de fe, por ellos, al final cumplió su plan y su voluntad. Los hombres del mundo solo pueden ver esta historia del mundo. Nosotros, a través de la Biblia, podemos comprender la historia de Dios, porque Dios es soberano de la historia. Pero aprendiendo la historia de la Biblia, podemos conocer cómo la voluntad de Dios se ha cumplido según su profecía y también levantando los hombres, aún los reyes del mundo, también los hombres de fe. Por eso hoy vamos a ver este libro de Nehemías. El tema principal de Nehemías es edificar la ciudad. Si imaginamos la ciudad antigua,
una ciudad antigua siempre tiene muros, porque para proteger la ciudad, teniendo todas las cosas necesarias, necesita un muro. Es que puede mantener estabilidad, puede proteger. Por eso, en este momento, aunque los judíos regresaron, pero su ciudad no era organizada, fue derivada. Versículo 3. Y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia está en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. En Jerusalén es la ciudad de Dios, pero no tiene estabilidad. En esa época antigua, si no tiene estabilidad de la ciudad, el pueblo no puede llevar vida. También son pueblo de Dios. Ellos sin muro, sin tener una ciudad firme, no puede servir a Dios. Por eso, por esta causa, su fe también fue caída en ese momento. Por eso Nehemías escuchó esta noticia. Por eso el tema de Nehemías es edificar la ciudad. Entonces, si vemos, este Nehemías tiene 13 capítulos. Desde capítulo 1 al 7 trata del tema edificar la ciudad. Y luego, segunda parte, de 8 hasta final, como restauración de fe. Por fuera, ellos edificaban la ciudad. Y luego, por dentro, deberían recuperar su fe caída. Edificar es el tema de Nehemías. También esta edificación de la ciudad del muro, también de este punto podemos tomar lección en la fe. Vamos a ver. Marcando esta página, vamos a ver. Proverbios capítulo 25. Proverbios capítulo 25 al 28. Proverbios capítulo 25, versículo 28. Leamos juntos. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Aquí hablando de hombre necio, que no tiene rienda, no tiene autocontrol. Es como una ciudad derribada y sin muro. En una ciudad, si no hay muro, puede ser atacado en cualquier momento. Puede mezclarse con lo de fuera. Por eso, una persona que no tiene su muro hacia afuera, esa persona en cualquier momento puede caer, puede ser afectado. Y capítulo 24 también, Proverbios 24, versículo 30 y 31. Proverbios 24, 30 y 31. Leo yo. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Aquí última parte, su cerca, su muro, ¿verdad? Su vallado está destruida. ¿Quién? Un hombre perezoso. No tiene autocontrol, como no tiene cerca, no tiene vallado. Y Cantares, capítulo 8.
Cantares capítulo 8, versículo 9. Cantares capítulo 8, versículo 9. Si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Si fuere puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. Aquí ella se refiere a la mujer, Sulami. Esta Cantares habla de el amor entre Salomón y la mujer Sulamita. Esa mujer se refiere a los cristianos. Ese hombre, Salomón, se refiere al Señor. Por eso ella se refiere a nosotros. Los cristianos son muro, ¿no? Deben tener firme su muro. Un muro se refiere a una distinción entre el mundo y ese salvo, ¿no? Una protección, una distinción. Siempre la Biblia habla de muro. Para los salvos es muy necesario tener ese muro, una distinción. También es una limpieza, purificación contra el mundo. Por eso ese Nehemías trata ese tema, edificar la ciudad, edificar el muro de la ciudad. Vamos a volver, Nehemías capítulo 1. Primero vamos a pensar, ¿quién es Nehemías? Nehemías era judío, ¿verdad? Nehemías era judío. ¿Él dónde habrá nacido? ¿En Israel? Él habrá nacido en Persia. Pero Israel fue llevado todo. 586. Nehemías era de esa época, ¿no? Él habrá nacido en Persia. Sus padres habrán sido llevados a Persia como esclavo. Él ha nacido en Persia. Pero él siempre pensaba en Israel, el pueblo de Dios, la tierra prometida. También ¿qué era su oficio? Copero del rey Artajerjes. Copero era un oficio muy importante, alto. Él puede compartir la mesa como un consejero del rey. Él tuvo gran éxito siendo judío en Persia. Era una persona más fiable del rey. Pero él era hombre de fe, pensando en la ciudad de Dios y su pueblo. Vamos a ver versículo 1 y 2. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Aunque él estaba en el palacio persa, pero su mente siempre estaba en Jerusalén. Aunque se quedaba en Persia, su corazón estaba en Jerusalén. Entonces, él era judío o persa. Judío, ¿no? Porque según él habrá tenido nacionalidad persa, ¿verdad? Ha nacido y también tiene un rango alto en el palacio. Tendrá nacionalidad persa. Pero según lo que tiene, eres judío, el pueblo de Dios. Entonces, a través de
este punto también podemos pensar. Nosotros también tenemos nacionalidad, ¿no?, de cada país, nacionalidad terrenal. Pero depende de lo que estamos interesados, nuestra pertenencia se nota, ¿no? Si siempre piensa en el reino de Dios y sus cosas, la obra de Dios, esa persona pertenece al reino de Dios. Pero si siempre está interesado por las cosas del mundo, pertenece al mundo, ¿no? Por eso nuestra mente, nuestro interés, se nota nuestra pertenencia. Como la Biblia dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Si has resucitado con Cristo, buscad las cosas arribas. Si de verdad tenemos esta ciudadanía celestial, ¿en qué nos ocupamos? ¿En qué nos invertimos? Eso es muy importante. Nehemías tenía una vida tranquila, siendo copero del rey, pero él siempre anhelaba su pueblo de Dios, que era hombre de Dios. Y también pensamos sobre Nehemías. Como él ha nacido en Persia, ¿cómo él pudo mantener su creencia, su fe hacia Dios? En Persia no había templo, no había como una libertad religiosa siendo judíos. No había congregación. Ellos no guardaban fiestas solemnes de Dios. Pero ¿cómo él podía mantener su fe? Nunca ha estado en Israel, nunca ha visto templo. Ya pasó más de 150 años, ¿no?, desde cautiverio. ¿Cómo él pudo tener esa fe? Seguramente por sus padres, ¿verdad? Sus padres fueron llevados, o sus abuelos. Ellos, sin tener ninguna libertad religiosa, en casa habrá enseñado, habrá transmitido su fe, la palabra de Dios. Por eso, nuestra educación en la familia debe ser primero. La educación, responsabilidad de la educación a sus hijos tiene la familia, los padres. En la iglesia solo hay 1 hora de la reunión, escuela bíblica. Los padres en casa deben cuidar a su familia, de su salvación y de su fe, cada momento cuidando. Por eso, pasando unas generaciones, hasta entonces había gente que guardaba su fe, mantenía ese anhelo. Por eso, por 3 veces volvieron los voluntarios que mantuvieron la fe de sus padres. Y además, Nehemías era hombre de oración. Vamos a ver versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Cuando oyó esta noticia desagradable de Jerusalén, él lloró, se sintió mal y estuvo triste, pero no solamente estuvo triste, él empezó a orar. Eso es importante. Cualquier persona puede llorar por una desgracia, pero en ese momento los que oran son de la fe. Nosotros también tenemos sentimiento, emoción, pero no podemos
acabar con emoción, con sentimiento. Debemos pasar más allá hasta orar. Él empezó a orar. En nuestra fe podemos encontrar algunas dificultades, aflicciones. En ese momento podemos llorar, podemos entristecernos, pero si solamente quejamos o gritamos, ¿por qué me pasa esto? Es un grito nada más, no es una acción de fe. Debemos orar a Dios, no solamente murmurando. Él ayunó y oró, porque él confió en Dios. Él, estando en Persia, no podía hacer nada viendo esa noticia. Por eso él empezó a orar. Por eso, versículo 5 al 11 sale su oración. Pero esa oración no era una vez, sino esa oración duró por 4 meses hasta que Dios le dé la respuesta. Entonces, en medio de esa oración, Dios le dio la oportunidad. Capítulo 2. Sucedió en el mes de Nisan. Ya pasó 4 meses. En el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Como él oraba por 4 meses, ¿no?, continuamente. Entonces Dios le dio esa ocasión. Siendo copero, cuando estaba delante del rey, el rey vio su rostro triste. Entonces, versículo 2, ¿por qué está triste tu rostro? Como él estaba orando siempre, él podía responder inmediatamente, sin ninguna duda. Versículo 3. Versículo 3. Para siempre viva el rey, como no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Él respondió de la razón de su tristeza. Pues, él era una persona preparada por medio de oración. Las personas anhelan algo. Siempre en su mente está ese tema. Por eso él podía responder sin perder esa oportunidad. Los cristianos también deben tener un anhelo importante para las almas, para salvar. A esa persona, si le pregunta algunas dudas de Dios, de la Biblia, él podrá responder, porque siempre él tiene esa mente. ¿Cómo podré evangelizar? En 1 Pedro, hay algunos os teman de la razón de la esperanza, están siempre preparados para defensa, para responder. Siempre debemos estar preparados, porque nuestro interés, nuestro objetivo principal es rescatar las almas. Esa persona siempre está orando, pensando, averiguando la Biblia. Esa persona en cualquier momento puede dar la respuesta apta. Por eso él era una persona preparada en medio de la oración.
capítulo 2, versículo 4 y 5. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Aquí versículo 4 sale la pregunta del rey, ¿qué cosa pides? Y versículo 5, Nehemías respondió. Es una conversación continua, ¿verdad? Pero entre dos frases, ¿qué hizo Nehemías? Oró. Mira, versículo 4. ¿Qué cosa pides? Una pregunta. Pero antes de responder, entonces oré al Dios de los cielos y luego respondió, ¿no? Es un momento muy corto, ¿no? ¿Cómo pudo orar así, ¿no? En un rato. Podemos decir, la oración de relámpago. Así, porque él estaba muy acostumbrado en oración. En cada palabra, en cada acción, él oraba a Dios. Por eso en ese momento muy crítico, ante el rey, antes de dar su respuesta, oró primero a Dios. ¿Cómo él habrá orado? ¿Se habrá arrodillado? No tenía tiempo. Era muy acostumbrado. Por costumbre, en cualquier situación, él podía orar. Eso, primero oró y Dios le dio la sabiduría para mover el corazón del rey. Eso, una persona acostumbrada en la oración. Un deportista profesional muy bueno, su cuerpo reacciona a la situación, ¿no? Un futbolista viene pelota. Antes de pensar, su cuerpo reacciona porque muy entrenado. Del mismo modo, una persona de fe, una persona de oración. Esa situación muy crítica, automáticamente sale su oración. Por eso nosotros debemos reflexionar. ¿Cómo es mi acción, mi conducta? Ya estamos acostumbrados a tener nuestra propia inteligencia, confiamos en nuestra propia inteligencia. Cuando encontramos alguna situación, saldrá nuestra inteligencia, nuestra manera. Si una persona acostumbrada a la murmuración, cuando viene una dificultad, empieza a quejarse, porque así está acostumbrado. Pero una persona acostumbrada a la oración, en esa situación, sale oración, hablar a Dios. Por eso, Nehemías, en medio de la conversación, salió su oración. Y aquí, versículo 4, el rey Artajerjes, ¿qué cosa pides? Es decir, él iba a conceder lo que quería, ¿no? El rey tiene todo poder, ¿no? Tiene autoridad. Si ese rey quiere, puede conseguir todo, ¿no? ¿Qué pides? ¿No? Es una gran oportunidad. Como Nehemías tenía siempre ese anhelo, ese deseo. Por eso él pudo decir su deseo, que es reedificar la ciudad de Jerusalén. Por eso su deseo fue cumplido, según la voluntad de Dios. Él oró y preparó. Al final Dios le permitió esa ocasión.
como él siempre tenía ese deseo anheloso, él podía dar respuesta. Nosotros también debemos tener un anhelo. Siempre nos arde. En la Biblia también sale esta escena. Como a Salomón también Dios le dijo, ¿qué quieres que yo te haga? Pide lo que quieras. También Jesús también daba esa palabra. ¿Qué quiere que yo te haga? Las personas preparadas con gran anhelo pudieron conseguir de Dios. Y luego él respondió, versículo 5, dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Envíame a mí. Él tenía deseo y él quería que la ciudad sea restaurada. Pero él, además, él mismo iba a ir, iba a participar. Esto también debemos aprender. No es otra persona, él mismo. Todo el mundo sabe, la restauración de la ciudad es necesaria, es buena e importante, pero uno mismo se sacrifica, dejando sus cosas y ir allí. Es otra cosa. Nehemías no solamente quería, sino que estaba dispuesto a sacrificarse. Envíame a mí. Por eso, hablar es fácil, desear también. Los cristianos tienen un deseo bueno para Dios, pero poner en práctica es otra cosa. Por eso nosotros debemos responder en acto. En la iglesia también hay muchos trabajos, muchos servicios. Si se ve alguna cosa falta, no necesitamos pedir a otra persona. Dios me está llamando, me está pidiendo que hagamos. Eso, como Isaías escuchó la palabra de Dios, la voluntad de Dios. ¿A quién enviaré? ¿Quién por nosotros irá? Entonces, él respondió, heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? Eso, esa actitud es para nosotros es muy importante. Nehemías era así, envíame. No solamente de lejos, estando tranquilo en el palacio, solo quería, solo en oración, sino él puso en práctica en su vida. Y además, Nehemías era una persona fiel en su trabajo, en su vida. Siendo judíos, ser copero ante el rey de Persia no era fácil, ¿verdad? El rey tiene confianza de Nehemías. También el rey de Persia se preocupó del rostro de Nehemías. Era muy amigo, ¿no? Tenía mucho cariño, ¿no? A Nehemías. Porque él andaba muy correctamente ante el rey. Por eso era una persona fiel en su trabajo. Siempre Dios usa a las personas fieles en su sitio, en casa, en su trabajo, con las personas, siempre teniendo misma actitud. Como Proverbios dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo?
delante de los reyes estará. Dios mira a esa persona fiel, una persona solícito en su trabajo, lo levanta en este mundo y lo utiliza para su obra. Luego, Esther también fue reina de Persia. Ella también era solícita, ¿no? Era fiel. Por eso pudo ser reina de Persia. Por eso su primo, ¿no? Mardoqueo, ¿correcto? Mardoqueo. Digo, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Cuando estaba en crisis el pueblo de Dios, ese Mardoqueo, le dijo, para esta hora, para salvar el pueblo de Dios, Dios te ha permitido ese puesto, reina. Dios siempre a través de nuestro puesto, nuestro trabajo, nuestra situación, obra a través de nosotros, si somos fieles. Pero no solamente los puestos altos, como reina o copero, como ¿te suena? Naamán, ¿no? Naamán, general de. Naamán, cuando fue sanado, ¿por quién él pudo conocer profeta? Por su sierva, ¿no? Su sierva judía que fue llevado, pero a Asiria, ¿no? Y esa sierva era esclavo, ¿no? Pero en su situación no se desanimó, sino era fiel, siendo sierva de enemigo de Israel, ¿verdad? Como ella era muy fiel, ese dueño, Naamán, siendo general de ejército, hizo caso de una esclava. Entonces, siempre, si estamos diligentes, fieles en nuestro trabajo, Dios usa a esa persona. Por eso, a través de Nehemías, Dios cumplió esa reedificación de la ciudad. Y pensamos una cosa más. Aquí, por eso en ese momento salió la orden de rey para reedificación de Jerusalén. Ese momento es muy importante en la historia bíblica. Aquí dice capítulo 2, versículo 1. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes. Ese momento fue, según la historia, antes de Cristo, 445 el año. Ese momento salió la orden de edificar la ciudad de Jerusalén. Porque es importante. Marcando esta página, vamos a ver Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículo 24 al 26. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable
y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí la profecía de Daniel. Daniel recibió esa visión. Es la visión de 70 semanas de Daniel. Es una profecía muy importante. Daniel recibió esa profecía por 70 semanas. Esa semana se refiere a 7. Depende del contexto, puede ser 7 días o 7 años. Pero si vemos este contexto, se refiere a 7 años. Entonces, ¿desde cuándo empieza esa 70 semana? Aquí, versículo 25, sabe y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Cuándo empieza esa 70 semana? Desde la salida de la orden de restaurar la ciudad. ¿Cuándo fue? En la época de Nehemías. Daniel vio visión y pasando más de 100 años, 150 años, cumplió esa profecía. Desde ese momento empezó 70 semanas. 70 semanas son 400 por 7 años. Entonces, 490 años. Desde entonces, empieza primero 7 semanas, 62 semanas. En total, pasando 69 semanas, ¿qué aparecerá? El Mesías. Y el Mesías morirá, se quitará la vida al Mesías. 79 semanas, ¿cuántos años serán? 483 años. Desde ese momento, pasando 483 años, aparecerán el Mesías y se quitará la vida al Mesías. Y luego vendrá un reino y destruirá la ciudad. Como después de la muerte de Jesús, Roma destruyó esa ciudad. Por eso, ese año, pero en la Biblia, un año son 360 días. Si vemos la profecía, calcula así, 360 días. Pues si calculamos por el calendario actual, ese día cae en la entrada de Jerusalén. Cuando Jesús, como la semana pasada, Semana Santa, cuando entró en Jerusalén, justo ese día cayó ese cumplimiento de 69 semanas. ¿Entiende? Este tema en otra ocasión podemos tratar. Por eso, ese momento hubo esa orden de restaurar la ciudad de Jerusalén. Por eso, ya pasó 69 semanas. Solo queda una semana para Israel. Esa última semana, últimos 7 años, será en la tribulación para Israel, su salvación. Esta profecía es para el pueblo de Dios y su santa ciudad. Este tema en otro día. Y volvemos, Nehemías capítulo 2.
Nehemías capítulo 2, versículo 18 al 20. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron, Sanballat, Horonita, Tobiat, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos, edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. 그래서 Nehemías regresó a Jerusalén y reunió a las personas y dijo, explicó esa reedificación de la ciudad. Entonces, ellos respondieron, versículo 18, en medio, levantémonos y edifiquemos. Ellos fueron emocionados por la palabra de Nehemías. Por eso iba a empezar esa obra. Entonces, aparecieron siempre los enemigos. En Esdras, en toda la parte de la Biblia, cuando empieza la obra de Dios, Satanás también trabaja. Como iba a empezar la obra de Dios, los enemigos aparecieron. Aquí Sanballat y Tobías. Ellos como hicieron escarnio, burla. Entonces, siempre debemos pensar, cuando intentamos hacer para Dios, habrá persecución, habrá como oposición. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 16. 1 Corintios capítulo 16, versículo 9. Capítulo 16, versículo 9. Es la palabra de apóstol Pablo. Leamos juntos. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Ese momento fue abierta la puerta del Evangelio, una puerta grande y eficaz. Habrá gran obra de Dios del Evangelio, pero siempre acompañaba los adversarios. Es la obra de Satanás. Satanás nunca descansa. Siempre trabaja. Cuando se predica la palabra, viene el diablo. Cuando vemos parábola de las tierras, la tierra junto a la calle, cuando escucho una persona, en la Biblia pone, viene el diablo para quitar la palabra en su corazón. El diablo nunca deja tranquilo a los oyentes de la palabra verdadera. Viene. El diablo se mueve. Ustedes saben, Satanás y sus ángeles, demonios, su número es limitado. Los demonios, los ángeles, no reproducen, ¿saben? Ellos son criaturas, ¿no? Y como no pueden reproducir, su número siempre igual, desde el principio hasta ahora. También Satanás no es como omnipresente. Dios al mismo tiempo está aquí hasta otro lado, omnipresente. Pero Satanás, demonios, no es así. Por eso Satanás y demonios siempre
corre buscando su obra, ¿verdad? Por eso, como ellos teniendo ese límite físico, también límite de su número, ellos no pueden obrar en cualquier lugar, sino ellos deben como concentrarse en algún lugar importante para ellos. Por eso hay un dicho, en la discoteca ya no obra demonios, porque ya funciona por sí mismo. Entonces, los demonios, ¿dónde se ocupan? Donde hay la obra de Dios. Ellos se mueven, vienen y empieza como mucha oposición. Por eso siempre hay obra de Satanás, mucha dificultad, mucha persecución. Aún así, la voluntad de Dios se cumple siempre y cuando mantengamos la confianza en Dios. Eso debemos recordar. Por eso, en la obra de Dios hay mucha dificultad, mucha persecución. Es algo normal. Es una prueba de que estamos haciendo bien en la parte de Dios. Así que el Satanás no nos deja tranquilo. Volvemos, Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4, versículo 4 al 6. Nehemías 4, 4 al 6. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Aunque había mucha persecución, la obra de Dios iba completando. Porque versículo 6, última parte, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Ellos están muy unidos a pesar de la oposición. Entonces, el diablo se rindió, no, aumentó su ira, su obra más. Versículo 7 al 9, capítulo 4, 7 al 9. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. En principio, por burla, ¿no? Y luego, como no funcionaba, por violencia, ¿no? Amenazaba. Entonces, versículo 9, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Ellos oraban más, los judíos, y guardaba. Por eso ellos no solamente trabajaban para edificar, ellos tenían que guardar para este ataque. Por eso era más duro por este enemigo. Entonces deberían hacer los dos, edificar y luchar contra enemigos. En nuestra vida también, nosotros también debemos acompañar las cosas en nuestra vida laboral, también nuestra vida en la iglesia. Ellos oraban y
al mismo tiempo guardaba con su espada. No solamente oraba, ellos tenían fe, confianza en Dios, pero ellos tenían que hacer su parte. La oración no solamente orar y no hacer, no es de fe. Orando y guardaba. Por eso, si vemos en la Biblia, los hombres de fe oraba confiando en Dios, pero cumplía su parte. David mató a Goliat con 5 piedras, ¿verdad? Con 5 piedras. Él tenía confianza. Con la piedra podía derribar ese Goliat. Pero él preparó 5 piedras. Era suficiente una piedra, ¿verdad? Pero él preparaba 5. Él siempre practicaba para guardar sus ovejas. Eso, confiando en Dios, se presentó y con 5 piedras. Confiando en Dios, él de su parte preparaba con mucha práctica. No preparó 5 piedras por falta de fe, sino de su parte era muy diligente. En la batalla, la victoria está en Jehová, pero los hombres deben preparar los caballos, ¿no? Es nuestra responsabilidad. Por eso ellos orando guardaban. Capítulo 4, versículo 16 y al 20. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenía la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos uno de otros. En lugar donde oyeréis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Había mucha amenaza, mucho peligro. Por eso, ¿cómo ellos edificaban? Por una mano trabajaba, en otra mano como armas, ¿no? Escudo, lanzas. Era muy complicado. Pero no podía dejar ninguno de ambos. Tenía que seguir edificando, también tenía que guardar. Por eso, en esa dificultad, ellos, sin dejar ninguno de los dos, trabajaba. En nuestra vida de fe, nosotros tenemos nuestra vida diaria, laboral, estudio y trabajo para mantener nuestro hogar. Debemos trabajar duro y a la vez tenemos que luchar en la vida espiritual. Por eso los dos no podemos dejar ninguno. También en la iglesia hay mucho servicio. Nuestro papel, nuestro ministerio en la iglesia, y además tenemos que evangelizar personalmente. Los dos igualmente son importantes. No podemos tomar una parte dejando otra. Siempre una mano para edificar, otra mano para luchar. Eso debe ser nuestra actitud. Por eso todos, algunos dicen, solo evangelizamos dejando servicio. No es así. Los dos
son importantes. Si no hay ese muro, esa ciudad, nunca puede tener estabilidad de servir a Dios. Por eso los dos siempre necesitamos este equilibrio en nuestra fe. Y luego, versículo 20. En el lugar donde oyeréis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Cuando tenga alguna dificultad, ellos pedían ayuda. Entonces todos se reunían para ayudar, para salvar en esa crisis. Por eso, para edificar la ciudad, para edificar el muro, necesitaba la unidad de todo el pueblo. Si tiene alguna dificultad, una parte, todos dejando su parte, se reunían. Por eso, en nuestra vida de fe, en la construcción de la ciudad, siempre la unidad siempre debe ser primera. Siempre en nuestra vida hay algunos hermanos que están en la crisis. Debemos apoyarnos de todas las formas, consolándonos, participando en su situación. Como ellos, por eso había muchas dificultades, muchos ataques de los adversarios. También si leemos esta parte, había mucho trampa para matar a Nehemías. También hubo una traición interior. Aún así, ellos seguían. Capítulo 6, versículo 15 al 16. Capítulo 6, versículo 15 y 16. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. En 52 días acabó esa obra en esa dificultad, en medio de muchos adversarios. Es un milagro. Entonces los enemigos mismos conocieron, esa obra es de Dios. Por eso siempre hay la oposición de Satanás, pero al final y al cabo la obra de Dios se cumple. Por eso siempre debemos estar en la parte de Dios, confiando su cumplimiento. Por eso para edificar ese muro, el corazón del pueblo se hizo uno. Pero en ese momento había algunos que no participaban en esa unidad. Capítulo 3, versículo 5. Nehemías capítulo 3, versículo 5. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. En este capítulo se registran los nombres de participantes de cada parte. A la vez aquí se ha registrado las personas que no participaban en la obra del Señor. Siempre se acuerda de los partícipes de la obra de Dios, hasta sus nombres. También los que no participan también son recordados también. En la iglesia hay unidad, unión para la obra de Dios. Participar es nuestra responsabilidad, siendo miembros de la iglesia de Dios. Participar, estar juntos
¿no? Es nuestra responsabilidad. En la evangelización, en el servicio, aunque uno mismo como no se nota, aunque no participa, pero está recordado ante Dios. 그래서 si estoy en ese lugar con los hermanos en la obra de Dios, o si no estoy, eso está recordado ante Dios, porque Dios está mirando nuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿No? Depende de lo que estamos, se ve nuestro corazón. Si nuestro corazón está en la obra de Dios, de todas formas intentaremos estar allí. Nehemías en Persia quería estar en la obra de Dios. Por eso fue a Jerusalén, dejando sus cosas, su tranquilidad. Por eso hasta capítulo 7 terminó la edificación de la ciudad. Y luego, después de acabar esta edificación, hubo como reedificación de la fe. Vamos a ver Nehemías capítulo 8, versículo 1. Después de acabar esa obra del muro de la ciudad, capítulo 8, desde versículo 1 voy a leer. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Después de edificación, ya ellos tuvieron ese anhelo de la fe. No solamente fue derribado el muro, su fe también era caído. Entonces, después de acabar esta edificación, ellos se reunieron ante la palabra de Dios. Entonces aquí aparece Esdras otra vez. Esdras con la palabra de Dios. Vamos a ver esta escena, cómo ellos escucharon. Ellos se reunieron en una plaza. Versículo 3. Leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, desde madrugada, como 6 de la mañana hasta mediodía. Por 6 horas ellos reunieron para escuchar. Por eso ellos reunieron para escuchar. ¿Qué es un culto agradable a Dios? Primero debe escuchar. Ellos por 6 horas no hacían como reverencia, no se postraron por 6 horas, no repitieron las frases de alguna oración, sino por 6 horas escucharon la palabra. Porque para recuperar la fe, la clave es la palabra. No por nuestro sacrificio, nuestra abnegación, sino por escuchar. Pues cuando uno se aparta de la fe, se aparta de la palabra, cada vez menosprecia escuchar la palabra. Faltaba cada vez más a la hora de escuchar. En principio, sentaba en la primera fila
cada vez atrás, atrás, y se aparta. He visto en muchos casos, porque aquí está vacío, ¿no? Es una señal peligrosa. Eso depende de nuestra actitud hacia la palabra. Siempre debemos dar prioridad en escuchar. Ellos con ese corazón reunieron para escuchar. Versículo 4 y 5. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malaquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Esdras en su púlpito abrió el libro. Entonces, todo el pueblo estuvo atento. En otra versión, todo el pueblo se pone de pie. Estaba sentado, pero cuando abrió la palabra de Dios, ellos todos se levantaron ante la palabra de Dios. Es su actitud hacia la palabra. ¿Con qué actitud ellos estaban escuchando? Aquí abrió el libro. ¿Qué libro sería? ¿Qué libro? La Biblia, las Escrituras. Pero en aquel entonces solo había la ley de Moisés. Versículo 1. Versículo 1. En medio, dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés. Esdras trajo el libro de la ley de Moisés, como Pentateucos. Él con los libros de Moisés predicó. Los oyentes, solo escuchando la ley de Moisés, ellos se arrepintieron. Solo 5 libros de Moisés. Eso vamos a pensar. En aquel momento, aún el Antiguo Testamento se completaba. No completaba, ¿verdad? Solo una parte, como ley de Moisés. Pero por los Moisés, ellos se arrepintieron. El Nuevo Testamento, ¿cómo predicaba el Evangelio? Los Moisés y de los profetas, porque el Nuevo Testamento no había. Pero solo los Antiguo Testamento, ellos pudieron ser salvos. Solo por una parte del Antiguo Testamento, ellos servían bien, arrepintiéndose ante Dios y llevaban su vida bien ante Dios. Los del Nuevo Testamento también, pero nosotros ya tenemos la Biblia completa. Tenemos toda parte completa. Pero si no llevamos bien, teniendo esa palabra completa, ellos, los de Nehemías, nos reprenderán. Nosotros solamente teníamos ley de Moisés, pero nos arrepentimos y servíamos a Dios. Los del Nuevo Testamento, nosotros solo teniendo profetas y Moisés, conocieron al Señor y llevamos vida cristiana. Pero vosotros, indicando a nosotros, teniendo toda la Biblia completa, ¿por qué vivís así? ¿Lo dirán así? Pero teniendo todos, ¿por qué no llevamos bien? Algunos buscan otra palabra. ¿Por qué busca otra palabra? Porque las que tenemos no es suficiente. Nosotros no llevamos vida bien, no por falta de la palabra, sino
por falta de obediencia. Aunque tenemos una Biblia completa, si no guardamos, no obedecemos, ¿qué sirve esa palabra completa? Aunque tengamos unas palabras, por una prédica podemos arrepentirnos. Pero escuchamos muchos, tenemos muchos conocimientos, pero si no guardamos, no obedecemos, ¿qué nos sirve? Por eso, por esta escena, podemos tomar lección. Ellos, por la ley de Moisés, se arrepintieron verdaderamente. Nehemías capítulo 8, versículo 8 y 9. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Ellos escucharon la palabra y se dieron cuenta de su falta, porque tenía un corazón humilde. En medio de escuchar, pudieron comprender la palabra, pudieron entender. Por eso se avergonzaron. Cuando uno comprende la palabra, se le revela su vergüenza, su cosa oculta. Y escuchamos siempre con humildad. La palabra nos revela las cosas que debemos corregir. Ese corazón vergonzoso agrada al Señor. Una persona escuchando misma palabra no siente remordimiento. ¿Por qué no? ¿Porque es perfecto? No. Sino es soberbio. Ante la palabra de Dios no se da cuenta de su error. Capítulo 8, versículo 10 al 12. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Ellos se entristecieron. La palabra a veces nos entristece, revelando nuestra falta, revelando nuestra vergüenza, pero eso no para echarnos, sino para recuperar nuestro gozo. Cuando echamos nuestra vergüenza, así podemos recobrar nuestra alegría ante Dios. Por eso ellos al mismo tiempo se avergonzaron, también se alegraron. Versículo 12, todo el pueblo se fue a comer y beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Ellos tenían esa alegría. Pero ¿cuál fue la fuente de su alegría? No fue por comer ni beber, sino porque ellos habían entendido las palabras, ¿no? En nuestra reunión hay comida, comer, beber y también muchas actividades, pero no estamos contentos por las actividades, sino debemos estar contentos por las palabras. Por eso ellos, como se arrepintieron, tuvieron ese gozo. Ellos, como tuvieron cambio de su fe, se alegraron. Capítulo 9, versículo 1 al 3.
El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Después de escuchar la palabra, ellos se arrepintieron, dejando sus pecados. ¿Qué es el arrepentimiento verdadero? No solamente es sentir vergüenza ni lamentar solamente, sino debe haber cambio. Si de verdad se dio cuenta de su falta, debe echar esa falta. Ese arrepentimiento. Cuando se avergüenza, puede llorar. Pero si mantiene su error como antes, esa persona no se ha arrepentido. Hay que dejar su camino equivocado. Por eso los arrepentidos se apartaron de todos los extranjeros. Cuando ellos se apartaban de Dios, se mezclaron con los extranjeros. Cuando se arrepintieron, se apartaron de los extranjeros, de los mundanos, y volvieron ante Dios. Por eso, arrepentimiento verdadero siempre es necesario. No solamente emocionalmente lamentamos, sino también necesitamos cambio. Como la Biblia dice, como perro vuelve a su vómito. El necio repite su necedad. Nuestro arrepentimiento no puede ser así. Siempre lamenta, pero comete otra vez. Pues muchos se propusieron para cambio y sellaron. Por eso capítulo 10 sale la lista de los que firmaron. Y capítulo 12 sale dedicación de muro. Y último capítulo, capítulo 13, versículo 1 al 3. Capítulo 13, 1 al 3. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Es el tema de la dedicación de muro. Dios les permitió el muro para que tenga distinción con los extranjeros, para que sirvan a Dios solamente, como un pueblo distinguido de Dios. Pero versículo 3 no es el fin de esta historia. Habría sido genial si hubiera acabado hasta aquí, pero desde versículo 4 ellos volvieron a corromperse. Versículo 6 y 7. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. Y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho el Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Nehemías, como gobernador por 12 años, terminó su periodo.
y luego regresó a Persia y luego volvió otra vez a Jerusalén y vio la corrupción otra vez del pueblo. Aquí menciona 3 cosas: de diezmo, y ellos no guardaban día de reposo. Y por último, como matrimonio extranjero. Se mezclaron con los extranjeros otra vez. Versículo 26 y 27, sobre todo este matrimonio extranjero. Capítulo 13, versículo 26 y 27. No pecó por esto Salomón, rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Siempre cuando se corrompen los hombres apartándose de Dios, siempre sale ese problema. Se mezclan con los extranjeros, sobre todo en matrimonio. Se casan mezclándose. Siempre este tema odia a Dios. Los hombres de Dios se mezclan con las hijas de los hombres, ¿correcto? Los hombres de Dios, en capítulo 6 de Génesis, los hombres de Dios con las hijas de los hombres. También el pueblo de Dios con los extranjeros. Aquí, también Nuevo Testamento, un crédulo con incrédulo, un creyente con incrédulos. Ahora también los salvos, hijos de Dios, si se mezclan con los mundanos, con no salvos. Eso es cosa más abominable para Dios. Porque cometiendo ese pecado, no puede servir a Dios. Es un principio absoluto. Aunque da cualquier excusa, eso nunca puede tolerar este pecado. Aquí mencionando Salomón, versículo 26, no pecó por esto Salomón, rey de Israel. ¿Quién era? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios. Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. No importa qué tipo de persona es, ¿no? Una persona de fe que hizo muchas obras de Dios, no importa. Si cae en ese pecado, se vuelve en nada. Como Salomón era amado de Dios. Pero por este pecado se hizo inútil ante Dios. Como Proverbios dice, el hombre es reducido a un bocado de pan. Se volvió miserable por este pecado. Eso, en Esdras también salió ese tema, ¿no? Matrimonio extranjero. En aquel momento, cuando hubo corrupción de nuevo, ellos cayeron en ese tema. Por eso, ese pecado siempre puede repetir, aunque vence una tentación, pero luego puede caer otra vez, hasta la muerte, ¿no? Los casados son seguros. No, aún los casados pueden caer, ¿no? Los que tienen un ministerio en la iglesia son seguros, tampoco. Como Salomón, cualquier persona en este tema es débil. Eso debemos grabar en nuestra mente. También los jóvenes también deben cuidarse de ese tema. Capítulo 13, último versículo 29 al 31.
acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Por eso Nehemías, desde este punto caído, empezó de nuevo para recuperar, empezó a obrar otra vez. Así termina este libro de Nehemías. No era un final feliz, como una novela, no era bueno, porque los israelitas cayeron de nuevo. Pero por su oración se ve la esperanza. Aquí, acuérdate de mí. Así él empezó a orar otra vez. Por eso, ese libro de Nehemías, el tema principal es como levantémonos y edifiquemos. Pero esa edificación en la fe no se realiza una vez para siempre. Podemos caer otra vez. Entonces, debemos levantarnos de nuevo. Por eso la Biblia nos da advertencia. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Los que piensan que están firmes pueden caer. En Proverbios, 7 veces cae el justo. Un salvo puede caer 7 veces, pero vuelve a levantarse. Por eso, a través de Nehemías, el tema principal es edificar. Físicamente, ellos edificaron la ciudad, el muro. También para nuestra vida de fe, tenemos que edificar nuestro muro como una protección, una distinción para nuestra estabilidad en servir a Dios. Hasta aquí, oremos juntos. Dios del amor, gracias por darnos este tiempo de poder aprender tu palabra. A través de Nehemías hemos aprendido para aplicar a nuestra vida de fe. Danos el corazón humilde para que podamos aprender de ti. Y haznos hacedores de la palabra, no solamente como oidores. Gracias a ti por permitirnos este tiempo. Y esta semana está realizando la misión en Estados Unidos, Pastor Pablo Moon. En su viaje, guárdale y que cumpla tu voluntad. Y también tenemos nuestros hermanos que están en la crisis, en la salud y en su vida. Recuérdales y darles la recuperación con su consolación. Gracias por el día de hoy. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.